escuchado que a veces en las universidades hay incluso profesores que con mucha intención deciden ridiculizar la fe de alguien, deciden frente a otros exponer a esa persona no por el conocimiento que está adquiriendo, sino por su creencia. Y eso es incorrecto. Entonces quiero decirlo porque no tenemos que tener miedo. O sea, ya es hora de que nuestros jóvenes no tengan miedo de decir soy creyente y creo en Dios. Y nadie te puede ridiculizar por eso. Como no podemos ridiculizar a ninguna otra persona que profese otro tipo de religión o de fe. Les damos la bienvenida a este nuevo episodio de Más Allá del Domingo. Estoy aquí con el pastor Gabriel, como de costumbre. Y hemos estado hablando sobre educación. Venimos de un episodio muy especial con una invitada, con Natalia Díaz, que estuvimos hablando sobre el modelo homeschool, pero me atrevería a decir que más importante aunque el modelo homeschool de lo que se tocó en ese episodio, sea que estés o no de acuerdo con ese modelo, es el rol de la familia en la educación, porque como hemos hablado en episodios anteriores, la educación no es solamente escolarizar. Claro, y eso es lo que tenemos que comprender. Hay formas diferentes de hacer las cosas, pero los principios bíblicos permanecen, son eternos y aplican aquí y en cualquier lugar del mundo, porque la verdad es verdad en todas partes. Y tiene esa verdad unas consecuencias en el mundo real. Entonces, cuando los papás nos apropiamos de la responsabilidad de educar a nuestros hijos, pues producimos comunidades más saludables, nos asociamos con otros, estamos pendientes de qué aprenden ellos, entendemos que la educación no es solamente impartir un conocimiento, sino es una formación de carácter y bueno, todas las cosas que hablamos en el episodio anterior que me pareció muy, muy, muy buena. Y bueno, en el episodio anterior hablamos entonces de estos años, digamos que, por poner estos términos, el sistema en el que vivimos, hablamos de años de colegio, Sí. pero luego sigue la universidad. A la final, como seres humanos, creo que todo el tiempo estamos en un proceso de aprendizaje. De hecho, le hallo total sentido con esta idea que hemos comentado anteriormente de que Dios nos toma como discípulos. Es decir, toda la vida estamos aprendiendo. Y ahorita mencionaste un tema y es la verdad es verdad en todas partes. Ujú. Sí. Y hoy vamos a hablar un poco de la universidad y quisiera arrancar por ahí. El término, en realidad, lo que significa es algo que solo tiene un vértice, es decir, algo que es y no hay forma de que sea diferente, sino eso es. Entonces, el punto, el propósito de la universidad, históricamente hablando, desde su creación, es buscar la verdad, buscar aquello que es verdad aquí y en todas partes. Y hay una historia muy interesante pues sobre la creación de las universidades. Yo creo que tú tienes una información bien interesante también sobre ese tema. Y tú me vas a ayudar, tú me ayudas a complementar porque a ti te gusta mucho eso y estudias bastante del tema. Sí, la universidad es como la conocemos hoy en día, es de origen cristiano y eso es importante que lo entendamos. Si bien existen esfuerzos de la antigüedad como en Grecia o podemos encontrar algunos trazos de espacios de estudio y de profundización científica en algo que se llama las madrasas árabes y, y algo también podríamos decir en la China. Realmente las universidades se originaron en Europa ya en la parte casi final de la Edad Media y se originaron en Europa específicamente en monasterios, en catedrales que estaban dedicadas a, a cuidar el legado bíblico por un lado, pero que también estaban dedicadas a encontrar esa verdad aplicable a diferentes áreas de la vida, de la sociedad. Era un momento en el que la gente pensaba, se cuestionaba, contrario a lo que muchos hoy nos han vendido sobre la Edad Media, ¿no? Porque algunos piensan que la Edad Media no produjo nada y no había ningún tipo de pensamiento ni absolutamente ningún florecimiento de conocimiento. Lo que pasa es que estaba restringido a un grupo de personas en particular. Pero nosotros podemos ver que allí fue donde surgió todo esto que conocemos como el movimiento universitario. Y surge, como lo has dicho, en la Edad Media empiezan a pasar cosas muy interesantes. O sea, has mencionado unos antecedentes clave. Aquí vamos a hablar de siglo XII, en el surgimiento siglo XI, en el surgimiento de la Universidad de Bolonia. Ok. Y estamos hablando es de el impacto que ha tenido la primera cruzada en el mundo. Porque
más allá del impacto militar y todo este asunto, justamente la interacción con el mundo árabe ha generado de parte del cristianismo revisar un montón de textos acumulados que estaban ahí, que hace rato no se veían. Y bueno, hay un montón de antecedentes, la verdad no nos vamos a detener tanto en esto, pero empiezan a surgir estos modelos universitarios que sí me parece importante mencionar esto. Surgen como unos gremios de estudiantes que en esa búsqueda de lo que es la verdad traen a los tipos más duros de la época. Empiezan a contratarlos Lo, para que les enseñen, exactamente. exactamente. Lo que es muy curioso porque hoy en día la universidad se siente más como una institución a la que yo casi que tengo que suplicar que me dejen participar. Y más bien en este caso son los estudiantes los que definen quiénes les van a enseñar. Es decir, hay una idea previa, una formación previa bien interesante de saber qué es lo que vale la pena indagar. Y así surgen universidades como Bolonia, que se especializó en el derecho, o como Oxford, por ejemplo, o París, que cuando indagaba la historia, pues un poco triste, me parece lamentable, París fue la universidad de la teología. Sí, sí, por supuesto. Eh, y es que así se originó todo. Por eso hablamos un poco que el origen tiene que ver con el cristianismo. Porque si nosotros nos devolvemos un poquito, vamos a encontrar que Carlomagno, cientos de años antes de que surgieran las primeras universidades, como la primera que es la de Bolonia, él entendió que el clero tenía que estar bien formado. O sea, tenía que conocer bien la palabra que enseñaba, tenía que entender bien la teología, pero también entendió que digamos, las personas que gobernaban con él tenían que estar bien preparadas. Entonces, él genera esto que Vishal Mangalwadi llama la primera revolución educativa. Es una primera revolución educativa cerrada para ciertas personas con el objetivo de fortalecer, digamos, la enseñanza. Y él es el que introduce en esos monasterios y en esas catedrales la enseñanza de lo que son las artes liberales, ¿cierto? Y estamos hablando de un grupo de artes que tienen que ver con la oratoria, con la gramática, con todo lo que tiene que ver con el lenguaje, y las otras que tienen que ver con las matemáticas. Y estamos hablando de la geometría, las matemáticas, la astronomía. Y ahí es donde nosotros encontramos que la gente empieza a buscar ese conocimiento, y tú acabas de señalar algo, y es ese encuentro que hay con ese mundo que trae Aristóteles, por ejemplo, porque la iglesia había sido platónica en muchos sentidos, y ahora hay un descubrir de Aristóteles que plantea otra serie de cosas, y empezamos a ver cómo esos estudiantes quieren desarrollar mejor el conocimiento, quieren profundizar, quieren entender mejor el universo, quieren entender mejor la ciencia, quieren entender mejor la medicina, y empiezan a buscar quien les enseñe sobre eso. Y el punto de partida, que es lo que me parece importante aquí, es decir, si el conocimiento es don de Dios, entonces tenemos que saber y tenemos que saber bien. Y esto va a ser lo que más adelante le va a dar origen a la ciencia moderna. Pero creo que esta conversación es clave para ya abordar una pregunta muchísimo más práctica. Y es, ¿qué hacer si quiero ir a la universidad? ¿Qué hacer cuando mis hijos quieren ir a la universidad? ¿Qué hacer si yo estoy en el punto en el que estoy escogiendo, pues, qué quiero hacer con la vida? ¿A qué me quiero dedicar? Y considero la universidad dentro de una de mis posibilidades. Bien, es una de nuestras posibilidades, y creo que está bien que lo digas así porque hoy no es la única posibilidad, y seguro vamos a hablar más de eso. Pero primero hay que entender que la universidad no es lo que solía ser. O sea, no desde el punto de vista de nosotros los creyentes, porque la universidad siempre buscaba la verdad, pero esa verdad estaba fundamentada en el conocimiento de Dios. Por tanto, no era digamos, una búsqueda de simple conocimiento, sino de entender a Dios para poderlo aplicar y traer un beneficio a toda la sociedad. Entonces hoy tenemos que entender que la universidad cambió, y cambió en el sentido de que fue desplazada la búsqueda de Dios y fue puesto en el centro del conocimiento o el naturalismo, y hoy en día hay muchas otras cosas, como el progresismo, que ha dominado especialmente esas universidades que tú mencionabas ahorita en los últimos años, y tengo que hablar de universidades, por ejemplo, como Harvard o como Yale en los Estados Unidos, que también tuvieron un origen
muy cristiano, pero que con el tiempo dijeron, no, la Biblia no debe ser el fundamento, nosotros queremos otra cosa. Y empezaron a desviarse, digamos, en ese sentido. Entonces, cuando nuestros hijos van a la universidad, pues ese es el ambiente que van a encontrar. Es un ambiente en donde les van a enseñar conocimiento, pero con una perspectiva muy distinta a la que muchas veces les hemos enseñado en casa, a la que les hemos enseñado en nuestras congregaciones. Entonces los papás creen que porque el niño creció en la iglesia infantil, en la escuela dominical, porque yo le leí la Biblia desde pequeño, entonces va a llegar allá y simplemente va a continuar con su fe, o le va a encontrar más sentido a su fe, o va a descubrir mejor su vocación, pues se puede llevar una sorpresa si no estamos preparados para enfrentar ese ambiente y si los jóvenes no están preparados para hacerlo. Entonces, bueno, yo creo que uno de los relatos de la Biblia que más luces nos puede arrojar sobre esta etapa universitaria es el relato de Daniel, sobre todo al comienzo. El libro de Daniel es largo, extenso, y en gran parte del ya Daniel está más madurito, más viejo. Pero ese primer relato creo que nos arroja muchas luces a lo que un joven va a enfrentar en un ambiente como el de la universidad de hoy. Porque dicho sea de paso, si decimos que la universidad comenzó como esa búsqueda de la verdad, como eso que es verdad aquí y en todas partes, pues esa llegada del relativismo en muchos, digamos, en muchas áreas del conocimiento, ya deja el objetivo de la universidad en otro lado, porque ya no es la búsqueda de la verdad que es aquí y en todas partes, sino la búsqueda de la verdad que de pronto nos sirve. Correcto, correcto. Sí, porque no hay una verdad y por eso hoy ni siquiera se sabe definir muchas cosas. Y es increíble que hoy ya no se habla de qué es un hombre o qué es una mujer. Lo hablamos acá en unos episodios anteriores. Entonces ya una persona que es súper preparada ni siquiera sabe definir eso, porque todo es relativo. Y, y hemos perdido precisamente ese norte. Y creo que lo entiendes bien porque precisamente cuando Daniel llegó a Babilonia, se encontró con un imperio que era completamente contrario a lo que él había recibido, a lo que él había vivido cuando era niño. Recordemos que Daniel era parte de la nobleza del pueblo de Israel, o más bien llamémoslo del reino del sur, o Judá, que es el reino que cae eh, bajo el dominio de Babilonia y Nabucodonosor. Entonces es llevado cautivo a una edad muy temprana, porque él tenía 15 años. Hoy tengo casos de jóvenes aquí que tienen 16 años y salen de ahí para la universidad. Y yo digo, uy, tan chiquitos y ya están enfrentándose a todo este mundo de la universidad. Bueno, eso le tocó a Daniel, solo que fue mucho más agresivo, porque Babilonia llega, acaba con toda esta gente de la familia real y se lleva solamente a algunos que necesita tener dentro de su liderazgo para formarlos. Y ahí es donde está el reto. Dice que escogió a Daniel junto con otros jóvenes que tenían buena apariencia, que se veían bien, que se veía que habían sido bien formados, y los meten a lo que hoy yo quiero llamar la Universidad Babilónica. ¿Sí? Ok. Les dice, usted tiene que cursar un pregrado aquí en la Universidad de Babilonia para que pueda servir en mi imperio y para que pueda ser uno de mis consejeros, porque eso es para lo que los iban a formar. Y ahí entendamos que no era una universidad como la conocemos hoy, pero estoy tratando de hacer el símil para que entendamos. Ellos tenían que aprender, tenían que estudiar zoroastrismo, tenían que estudiar astrología, tenían que estudiar un montón de cosas que eran de corte espiritual muy contrarios a lo que ellos habían aprendido. Y por supuesto tenían que aprender de administración en Babilonia y otras cosas. Entonces Daniel y sus amigos entran a un ambiente muy hostil a los 15 años de edad. Que, o sea, por si no es evidente, esa fabulosa metáfora, o bueno, símil más bien que acabas de proponer, es un poco lo que pasa hoy en día. O sea, estamos en una sociedad que nos dice, tienes que ir a la universidad o tienes que conseguir un título, al menos técnico, tecnológico, para poder desempeñarte y sobrevivir en esta sociedad ocupando algún puesto. Más o menos eso fue lo que pasó allí. Una persona se acaba de quedar sin derechos, básicamente, tratado como esclavo. Pero para salir adelante, entonces tiene que ir a esta universidad de Babilonia. Me gusta el término. Y los van a adoctrinar, porque eso es lo que pasa. Es decir, los van a colonizar con ciertas ideas. Y de las primeras cosas que hacen en la historia de Daniel es que les cambian el nombre. Cuando uno
ve los nombres de Daniel, de Abednego, de Azarías. Bueno, ahí estoy mezclando nombres, pero hay unos nombres que ustedes van a encontrar ahí que son Azarías, Daniel, Misael, que son hebreos y tenían un significado, porque el nombre en esas épocas tenía significado. Y eran nombres que estaban relacionados con el Dios de Israel. Y nosotros notamos que ahora en Babilonia les cambian los nombres. Y si ustedes hacen el análisis de los nombres que les dan, están relacionados con dioses paganos. O sea, la primera cosa que quisieron hacer fue quitarles su herencia, su creencia. Fue un adoctrinamiento de frente. Lo segundo, quisieron imponerles un régimen alimenticio que era contrario a su creencia. Recuerden que los judíos tenían unos regímenes alimenticios muy específicos y no podían comer ciertas cosas. En la corte babilónica tenían que comer eso y tenían que alimentarse de esa forma. Estaban yendo en contra de su tradición. O sea, estaban yendo en contra de su religión, estaban yendo en contra de su tradición cultural, estaban yendo en contra de todo lo que ellos habían conocido. Y por supuesto, allí en la Universidad de Babilonia les iban a enseñar todo lo contrario a lo que la Torá les había enseñado, es decir, lo que encontramos en los mandamientos de la ley de Moisés. Entonces, bueno, adelantándonos más hacia quién fue Daniel, la verdad, un gran profeta del Señor. Este hombre logró pasar a la Universidad de Babilonia y ascender en la escala social de Babilonia y nunca negoció sus principios y su fe. Es impresionante pues leer la historia, no solo de joven, que más bien de pronto de joven la parte más interesante me parece a mí es lo que pasa con sus amigos, que ya hablaremos de eso más adelante, pero incluso de viejo, pues que a él le pusieron, por ejemplo, leyes que le prohibían orar, por ejemplo, y el hombre no le importó y siguió orando y el Señor lo respaldó. Entonces, ese es el personaje del que estamos hablando. Y aquí empezamos ahora sí, bueno, entra un joven de 15 años a la Universidad de Babilonia, o de cualquier otra de las que hay ahorita. ¿Qué tiene que haber pasado en el corazón y en la vida de ese joven para que pues logre mantener su fe y sus creencias de la manera tan sólida que este personaje y otros lo lograron? Tiene que haber existido un trabajo muy intencional previo desde el hogar. Es lo que hemos venido hablando. No podemos simplemente dejarle a otros la educación de nuestros hijos. Necesitamos empezar a formar a nuestros hijos y formar a nuestros hijos en varios aspectos. El primero, sin lugar a dudas, es el amor, el temor a Dios, el temor entendido como el gran respeto a Dios y el sometimiento a Dios. El amor por la palabra de Dios, el conocimiento de la palabra de Dios, no como letra muerta, no como cosas que repiten y repiten como loras mojadas, sino que puedan interiorizar cada una de esas palabras que hay en el texto bíblico. Y eso nosotros como padres lo enseñamos no solamente con nuestras palabras, sino que lo enseñamos sobre todo con el ejemplo. Lo hemos escuchado en el podcast anterior, en el episodio anterior. Hemos hablado sobre esta importancia de tener unos padres que enseñen, que se apersonen de la enseñanza bíblica. Dijimos, escolarizar no es educar. Entonces nosotros tenemos que responsabilizarnos por formar el carácter de estos jóvenes. Tenemos que responsabilizarnos por forjar el entendimiento de estos jóvenes en lo que les enseñamos. Y ahí yo creo que, dependiendo de la edad, necesitamos empezar a darles herramientas para que analicen, para que piensen en no solo lo que les estamos diciendo, sino cómo lo aplican. Y que puedan desarrollar elementos también de pensamiento crítico frente a la vida. Que aprendan a no comer entero. Nosotros como papás no tenemos que tener miedo mientras ellos crecen a las preguntas que nos van a hacer sobre la fe. Tenemos que hablar con ellos y prepararlos antes de que lleguen a la universidad de lo que se van a encontrar. Una de las grandes tragedias son esos jóvenes que han estado como en una burbuja en casa o en la iglesia, en donde nunca han entendido o no les han hablado de lo que van a encontrar allá afuera y lo que les van a decir y cómo les van a desafiar su creencia y cómo les van a plantear cosas que les van a sonar wow, muy sensatas a la luz de lo que todo el mundo piensa hoy, y no van a saber contrastarlas, ni entender lo que la Biblia dice al respecto, ni por qué la Biblia lo dice. Entonces, cuando ellos salen a ese mundo, a esa universidad, se estallan porque piensan que los hemos engañado, piensan que los hemos guardado en esa burbuja. Y entiéndame que para mí sacarlos de la burbuja no es
exponerlos a cosas que no debo exponerlos cuando son más pequeños. No, yo soy el que tiene que sembrar en ellos las semillas de verdad y contrastarlo con las mentiras que hay. Mm, Enséñeles, hábleles, váyales dándole como eso que yo llamo inocular al joven. En la medida en que el joven va creciendo, yo no solo le digo, la Biblia dice esto, porque esa es la forma en que creemos que funciona el adoptar la verdad de los jóvenes. No, no solo le digo, la Biblia dice esto, le digo, mire, allá afuera, en la cultura, esto es lo que piensan sobre el matrimonio. Esto es lo que piensan sobre el género. Esto es lo que piensan sobre la justicia. Esto es lo que piensan sobre todos los temas. La mesa en la casa tiene que ser un lugar para conversar de todas las cosas en la medida en que los jóvenes van creciendo y tienen la capacidad de entender esto. Y les voy presentando desde mi punto de vista comparado con la Biblia, qué tan correcto es eso, con la evidencia real, porque hemos dicho que la verdad se debe notar en la realidad. Entonces no es solo decirles la Biblia lo dice, es miren las decisiones que tomamos fuera de la Biblia y los patrones bíblicos, cómo han traído beneficio o no a la sociedad, que generalmente lo que tenemos son problemas. Entonces tenemos que preparar a estos jóvenes para lo que van a enfrentar. Ahí yo creo que el rol de los papás, y es que tampoco se trata de el papá erudito, pues. A ver, quiero ser muy claro en lo que estoy tratando de expresar aquí. A veces somos perezosos frente al conocimiento. Por ejemplo, aquí en este podcast muchos seguramente han escuchado términos que no dominan y apuesto a que la gran mayoría no tiene la curiosidad suficiente para ir a buscar eso que significa. Por ejemplo, ahorita tú mencionaste, por ejemplo, el zoroastrismo que les enseñaban en Babilonia. Apuesto a que muchos no saben qué es el zoroastrismo. Voy y lo busco. Voy y lo busco. Entonces uno a veces está muy cómodo con la ignorancia y eso me parece especialmente peligroso en los padres de familia. Porque los jóvenes normalmente van a ser más curiosos. Y sobre todo si van a exponerse a un ambiente lleno de cosas nuevas, pues cuenta más curiosidad. Entonces, acabas de decir una cosa muy importante y es, si yo me adelanto a yo saber un poco o dominar ciertos temas a los que se van a enfrentar, que van a ser, digamos que les podrían llegar a generar cierta disonancia cognitiva, pues ahí estoy ganando un terreno importante. Claro, primero he sembrado la palabra de Dios, que es lo más importante que tú como padre puedes hacer. Sembrar esa palabra de Dios con la enseñanza, pero con el ejemplo. Tratar de vivir eso en la casa es tan fundamental porque ellos van a salir y van a encontrarse con una cosa. Puede que les cuestionen. Ah, es que el matrimonio no sirve. Les van a decir, te doy un ejemplo. El matrimonio no sirve. Eso es lo que se van a encontrar allá afuera. Pero ellos van a decir, oiga, pero en mi casa el matrimonio sí sirve y funciona. Ah, es que tener hijos es una carga. Pero es que mis papás me han amado, me han cuidado. ¿Me entiendes lo que quiero decir? O sea, hay cosas que van a estar tan arraigadas porque yo les he hablado que ese es el principio de Dios y lo he vivido. Que a pesar de que les va a generar disonancia cognitiva también a ellos porque se van a encontrar con otras cosas, pues ellos van a decir, no, 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 un momento porque mi realidad no es esa. Ahora piensa que hay una comunidad alrededor. Entonces dicen, no, el matrimonio no solo funciona para mis papás, el matrimonio funciona para nuestros amigos, para las familias que son amigas nuestras. Entonces estas verdades bíblicas nos funcionan a todos. O sea que hay algo acá que no me cierra, ¿cierto? Y empiezan a cuestionar. Conocen la palabra, ok, pero la Biblia dice otra cosa. Entonces pueden decir, no, el problema no es el matrimonio. El problema es cómo llevamos el matrimonio, porque no estamos siguiendo los principios bíblicos, ¿ves? Entonces tú les empiezas a desarrollar a ellos esa capacidad de preguntarse, de opinar, de criticar las cosas. Pero es que lo han hecho incluso con la fe, porque los hijos van creciendo y te hacen preguntas. Y a eso iba. Y más allá de las preguntas que hacen los hijos, porque también yo creo que uno no está para sabérselas todas, no se trata de eso. Y por eso decía, tampoco se trata del papá erudito. O sea, pues uno dirá, pues ojalá uno pudiera tener un espectro amplio de temas, pero igual siempre a uno algo se le escapa. Claro. Pero ahí hay un tema importante que es relacional. Y lo dijiste ahora con el ejemplo. Pero incluso, porque esto puede ser muy confrontante, y bueno, las cosas como son. Si yo vivo lo que digo, pues claramente tengo más influencia a la persona a la que le digo esas cosas. Nunca creo que es tarde para comenzar a hacer las cosas correctamente. Pero más allá de eso,
la cercanía y la relación que tú puedes tener con un padre creo que puede ser clave y fundamental para ese proceso, Sí, sí. que es, bueno, es que yo no voy a hacerle preguntas a cualquiera, le hago preguntas a alguien en quien confío que no me va a juzgar por yo hacer esa pregunta. Y aquí viene un tema de reflexionar de si somos esas personas a los que los jóvenes quieren hacerles preguntas o si más bien generamos como esa aura de predisposición de, no, yo le digo a esta persona esta cosa, yo le pregunto a mi papá por qué la homosexualidad bíblicamente no está bien y me va a pegar o me va a regañar. O Sí. me va, quién sabe qué me va a decir, va a pensar, ay, mijito, usted es gay. O sea, no, Y no se trata de eso. se va a escandalizar con todo lo que le voy a preguntar o lo que le voy a decir. Eso es muy cierto. Eso es muy cierto. Tenemos que estar abiertos a ellos, o sea, a la conversación. Y también tengo que lanzar un reto ahí, y es, yo sé que no, todo, no tenemos que ser eruditos en todo, no tenemos que saberlo todo, pero yo creo que si tu hijo o tu hija vienen siempre y te hacen una pregunta y nunca sabes qué contestar, ¿cierto? O sea, siempre es como que, no, preguntémosle al pastor, no, preguntémosle al líder, no, preguntémosle, por favor, yo creo que el muchacho o la niña va creciendo y dice, ¿sabe qué? Al final yo ya no les pregunto más, yo voy a buscar la información directamente a otro lado, o la busco en dónde, hoy con la inteligencia artificial. Y recuerden que incluso la inteligencia artificial siempre va a entregar cosas de acuerdo a lo que yo voy desarrollando como perfil, igual que los algoritmos de las redes sociales. Entonces, aún en la inteligencia artificial nosotros tenemos que decirle a los chicos que aprendan pues a filtrar cosas y a preguntar cosas que son no de un punto de vista único, sino que puedan tener una amplitud mayor en caso de que la usen bien, bien. Pero bueno, eso será otro tema, el tema de inteligencia artificial. Pero sí digo, oye, qué jartera que me pregunten y yo nunca tengo una respuesta. Ahora, cuando no las tengo, Pipe, creo que eso también me da una oportunidad para modelarle a mi hijo lo que uno debe hacer cuando uno no sabe algo. Y es, si yo no sé algo, yo le digo a mi hijo, no sé, pero ¿qué tal si investigamos los dos? Vamos a investigar juntos, vamos a preguntar y vamos a llegar a una conclusión, siempre con una cuestión importante en mente, la Biblia aquí, a nuestro lado. Yo me apuntaría a decir, ahí, claro, ahí te me adelantaste en eso que quería decir. Esa idea del el pensamiento crítico y formar el pensamiento crítico en los jóvenes, así como todas las demás cosas, se modela con el ejemplo también. Si tus hijos no ven que tú eres curioso, si tus hijos no ven que te interesa pensar críticamente, analizar las aristas, las diferentes perspectivas sobre un fenómeno, una situación, pues, ¿qué pensamiento crítico estás formando en ellos? ¿No? Estás tragando entero todo lo que te dicen. Y esto suena duro, pero aún en la misma iglesia necesitamos que la gente se despierte. O sea, uno ve hoy en día tantas cosas que se están predicando que a veces ni siquiera son bíblicas. Y la gente se sienta ahí así, sí, sí, no, necesitamos ser como los creyentes de Berea en Hechos de los Apóstoles, que se nos dice que cuando el apóstol Pablo les predicaba, ellos se quedaban ahí un montón de tiempo mirando si lo que él les estaba predicando estaba allí en la Torá, estaba allí en el Antiguo Testamento. No se estaban allí simplemente dejando meter un montón de cosas. Ellos tenían un pensamiento y un análisis de lo que estaban viendo. Y ahora que lo mencionas, y fueron salvos en ese tiempo donde los judíos, digamos que de buenas a primeras cuando escuchaban este mensaje, cuando escuchaban a un Pablo predicar, su reacción no era esa normalmente, sino era ir agarrando aquí. Dale un pedradón. Pero dice la Biblia que ellos fueron salvos por pensar críticamente. Pensaron, es que Dios nos dio la mente. Cuando Jesús dice, ama al Señor, ama, dice que lo amemos con nuestra mente. No está diciendo solamente que la fe nuestra es una fe de emociones, es una fe racional, es un culto racional, así lo llama Pablo también, o se nos muestra en una de las traducciones de la Biblia, que es un culto racional. Entendemos con nuestra mente también las cosas de Dios. Por supuesto que Dios es tan grande que jamás acabaremos de entender todas las cosas y pasaremos la eternidad conociéndolo. Pero él quiere que usemos nuestra mente y necesitamos enseñarle a nuestros jóvenes a entender eso y a usarla, porque sobre todo hoy vivimos en un mundo que es el mundo posmoderno, en donde se privilegian las emociones sobre lo que se razona.
Y eso es un peligro también, porque hemos construido, desgraciadamente, una iglesia muchas veces que está basada sobre las sensaciones, sobre las emociones. Hoy Dios sí se movió. ¿Por qué? Porque me ericé, porque sentí cosas chéveres en la reunión. No necesariamente, o sea, Dios siempre está. Si nos atenemos a la omnipresencia de Dios, si nos atenemos a que Él está presente siempre donde lo estamos adorando, pues no necesitamos tener una experiencia, digamos, de sensaciones para afirmar que Él está ahí. Afirmamos que Él está ahí porque Dios así dice que va a estar en medio de nosotros. Entonces, bueno, ahí tenemos un primer elemento y es lo que pasa en la casa antes de ir a la universidad y durante el periodo universitario es importante. Y aquí, antes de solo terminar este punto, sí digo también una invitación a los jóvenes y es no seas hermético y no seas arrogante. ¿Qué es ser arrogante? ¿Y a qué me refiero? A decir, no, en la universidad el profesor me dijo esto o sea, tiene que tener la razón porque pues para eso yo estoy pagando la universidad. Pues no necesariamente. Y sobre todo en campos que pues están tan sujetos a indagar, a hablar, a pensar y no eches en saco roto las enseñanzas de tus papás. Yo creo que mm, no todos tal vez tenemos la oportunidad de tener un hogar pues ideal, modelado, pues así a la manera de Dios, pero eso tampoco es como para uno llegar y decir, listo, entonces lo que me enseñaron mis papás o medio a lo que me intentaron exponer, eso no sirve para nada. No, a la hora de la verdad, tú eres responsable de lo que haces, de lo que piensas, de lo que dices, eres tú el responsable. Y lo que hagas con tu vida es tu responsabilidad, no de la manera en la que te formaron ni nada de eso. Al final, los papás tienen la responsabilidad de formarlo a uno bien, pero lo que uno decide es responsabilidad de uno y a nadie más se le pedirán cuentas y nadie más vivirá las consecuencias de lo que uno decide. Cuando yo vine a conocer a Jesús, hace ya muchos años, estaba a punto de entrar a la universidad. Y mi hogar era todo menos un hogar que se regía por los principios bíblicos. Y cuando vine a conocer a Jesús, me enamoré de Jesús, empecé a aprender de Jesús, cursé mi universidad y mi hogar todavía no era un lugar que se regía por principios bíblicos. O sea, yo vivía con mis padres. Y para mí fue claro en ese momento que no, el problema no era los principios bíblicos. El problema no era Dios. El problema era que mis padres no vivían los principios bíblicos. Pero, como lo acabas de mencionar, lo que yo aprendí precisamente en los principios bíblicos fue honrar a mis padres. Y a pesar de que no eran perfectos, yo sabía que después de Dios eran las personas que más me amaban sobre esta tierra. Y Dios les había dado la responsabilidad sobre mí, por tanto, tenían consejo para darle. Tal vez había cosas que no me habían modelado, estaban rotos, no tuvieron la oportunidad que yo tuve de conocer a Dios joven. Llegaron con muchos quebrantos. Pero me amaban. Y yo quería escuchar su consejo. Y podía mirar ese consejo a la luz de las escrituras, a la luz de la Biblia y entender cómo moverme. Y me gusta que hagas ese llamado a los jóvenes. Porque, jóvenes, conéctense con Dios, amen a Dios, conozcan la palabra, profundicen, estudien, desarrollen este pensamiento que estamos hablando hoy de ir más allá de lo que simplemente escuchan y es métanse con Dios, lean la palabra, analicen las cosas críticamente que les dicen en otros lugares y les aseguro que van a crecer muchísimo en su fe. Y yo también aprovecho y cuento brevemente mi historia en este proceso. Mis papás se aseguraron de darme un ambiente donde yo creciera expuesto siempre a la Biblia. Aunque yo tuve un encuentro con el Señor personal a mis 14 años, siempre desde chiquito me dieron un ambiente donde me expusieron a, a la Biblia y a estar cerca de Dios y a ir a la iglesia y todo este tema. Me pusieron en un colegio, bueno, cristiano, donde siempre me enseñaron sobre esto, pero incluso estando en el colegio cristiano yo no tenía una relación con el Señor. Hasta más adelante, hasta ya mis últimos años. Y tal vez mis papás tampoco son como los más que te van a hablar, se van a sentar a hablar contigo de filosofía, de un monte de historia.
pero el esfuerzo de ellos por lo menos sí fue ese, y es que en materia de mi fe, yo siempre estuviera expuesto a las cosas correctas. Y los últimos años, sobre todo de estudio, mi mamá se me dedicó a estar mucho más cerca. Ahora, en ese momento yo ya tenía una relación también con el Señor, pero eso también fue bonito. O sea, en últimas yo lo agradezco. Claro, claro. Y algo que ya digo es, eh, tal vez no se sale un poco del tema, pero algo que mis papás siempre hicieron, sobre todo cuando yo estaba lejos del Señor, fue orar por mí. Nunca se cansaron de eso, y sé que al sol de hoy lo siguen haciendo. Entonces igual, un poco lo que hablamos ahorita antes de entrar al programa, no se trata también, papás, de decir, bueno, yo ya cumplí, terminó el colegio y entró a la universidad y ya, sino antes, o sea, se es familia toda la vida. Sigo acompañando. Solo que hay que entender que cuando los hijos van creciendo, nuestra relación tiene que ir cambiando. Cuando son más pequeños, muchas veces ellos simplemente aceptan las cosas que les decimos y aprenden mucho por el modelo que les damos. Pero cuando ya crecen y empiezan a pensar en abstracto y entran a la universidad después y toman sus decisiones y evalúan las cosas distinto, ya no es una relación como con el niño de 8 años, ahora es una relación con una persona que tiene criterio, que evalúa, que no tiene tal vez la experiencia que yo tengo, pero que es muy válido su proceso de desarrollar también su propio criterio. Entonces, es acompañar, es conversar. Y retomo también, es de ambas vías, porque a veces los papás queremos, pero los hijos no quieren. Y si el hijo o la hija se aíslan, es muy difícil poder conversar. Entonces necesitamos de ambos lados humildad, humildad. Porque hoy recordaba, estaba hablando con un joven precisamente hace un rato, y hablamos sobre la rebeldía. Yo le decía que la rebeldía no es solamente, digamos, oponerse activamente a algo, sino es, en el fondo de la rebeldía está el creer que yo sé más que todo el mundo. Y cuando yo creo que sé más que todo el mundo, no estoy dispuesto a escuchar a otros. Entonces necesito aprender a escuchar. Como papá, tengo que aprender a escuchar a mis hijos. Como hijo, tienes que aprender a escuchar a tus padres con humildad y poder conversar con ellos. Entonces, lo que pasa en la familia es clave, y fue clave en la historia de Daniel, que era lo que estábamos hablando. Correcto. Así, tal vez uno llegará la Biblia no es exhaustiva, pero uno podría llegar a imaginarse que algo así pasó en la formación de este joven para, pues, que la historia se diera como se dio. Pero, segundo punto, Daniel tenía un propósito claro. Y bueno, no, estrictamente hablando, no sé si Daniel desde chiquito dijo, yo quiero llegar a la esfera de gobierno, todo. No se trata de eso, pero por lo menos lo que la Biblia sí nos deja ver es que cuando él llega a la Universidad de Babilonia, él se propone ser el mejor. Sí. Y, ojo, para mostrar la gloria de Dios con lo que sea que él vaya a hacer ahí. Entonces, digamos que el segundo consejo que yo veo que nos propone esta historia es no llegar a la universidad sin un propósito claro. O sea, si yo no sé qué quiero hacer con lo que voy a estudiar allá, pues mejor no voy. No es una buena razón decir, no, es que todo el mundo va a la universidad, entonces yo también voy a la universidad. Eso no es propósito, eso es seguir la corriente. Claro, claro. Y por eso es que muchos jóvenes llegan allá y van a hacer cosas diferentes a estudiar, porque no tienen un propósito, o sea, simplemente salieron y entraron a la universidad porque se supone que si entras a la universidad te va a ir bien en la vida. Muchos papás piensan eso, ¿no? Entonces usted tiene que estudiar en la universidad para que le vaya bien en la vida. La universidad ha cambiado, las cosas están cambiando y hoy incluso escuchamos personas que dicen el modelo educativo universitario tiene que cambiar y lo vemos con nuevas carreras. Hoy hay carreras mucho más prácticas. Antes uno pasaba más años estudiando, ahora están recortando los tiempos de estudio. Lo están haciendo mucho más aplicados a la realidad. No se trata solamente de un montón de teorías, sino cosas que sean muy aplicadas a la realidad. Y creo que esto va a seguir cambiando. La inteligencia artificial, todo lo que está pasando con el desarrollo tecnológico está desafiando a la gente y a las universidades a ofrecer programas diferentes y maneras distintas de estudiar. Hoy tú puedes entrar a tomar un curso con Harvard, a tomar un curso con una universidad en los Estados Unidos. Tal vez no lo certifica si no pagas, pero lo puedes tomar.
Hoy puedes estudiar lenguajes de programación en plataformas como Coursera, que existen allá. Y muchos jóvenes incluso están optando por no ir a la universidad, estudian programación, invierten un dinero allí y ya hoy tienen empleabilidad. O sea, pueden empezar a trabajar. Entonces, como tú lo dices, creo que es parte también del proceso de acompañar al joven, a la joven, a descubrir su vocación. Cuando entras a una universidad, por lo menos debes entender qué es lo que quieres hacer, tener una idea más o menos de lo que vas a lograr en la vida y ese peldaño que se llama universidad debe contribuir a avanzar en ese objetivo de vida. Totalmente de acuerdo. Yo, de hecho, el modelo que acabas de mencionar lo criticaría un poco porque tal vez, como respuesta a la final hoy en día, la educación pues se tiene que ver como negocio. A la final las instituciones pues tienen que sacar recursos. ¿Y qué es lo que están dando? Pues lo que la gente quiere. Y es, dame algo con lo que yo pueda hacer plata. Y a mí eso sí me parece preocupante porque estamos abandonando la teoría, el estudio, digamos, lo que está detrás de por qué hacemos lo que hacemos. Y entonces hoy las universidades lo que quieren es darte solamente algo con lo que vas a hacer plata muy rápido. Y en esa línea entonces también entonces hagamos los programas más cortos para que te gradúes más rápido y hagas plata más rápido. Y no te enseñan a pensar. Claro. Y ahí hay una situación problemática. ¿Qué pasa? Que es que si yo no llego a la universidad entendiendo que lo que voy a estudiar lo voy a hacer bien para la gloria de Dios, porque es el propósito que yo tengo de vida, esto le aporta a lo que yo quiero hacer con mi vida, he entendido que más allá de estudiar una cosa por estudiar, es una misión que yo tengo hacer eso bien. Mi actitud hacia el estudio es totalmente diferente. Si me sientan a mí a dar una clase, pienso yo, por ejemplo, yo estudio comunicación. Si me sientan a dar una clase de teorías de la comunicación parte 1, teorías de la comunicación parte 2, que si te dejan 200 páginas de lectura de semana a semana, pues si tú no tienes esa convicción, pues claramente, qué tedio hacer eso. Qué aburrido, sí. Pero si en cambio es la disciplina que tú dices, o sea, si tu aproximación a eso, y creo que esto es aplicable a cualquier carrera o disciplina, es, si yo entiendo esto bien, voy a poder hacer esto de una manera, bueno, poderosa, fuerte, que genere algún impacto, que aporte, ahí ya cambia. Y ahí yo no estudio para aprobar la materia, sino estudio porque la materia me gusta y porque le veo una implicación práctica en mi vida. Claro, porque cuando hablamos de vocación, a mí me gusta decir que es como ese llamado, ¿no? Es ese llamado que Dios nos ha dado y que lo puedo descubrir. Lo descubro uno, entendiendo para qué soy bueno. Dos, entendiendo qué me apasiona. Y tres, dándole una visión desde el reino de Dios. O sea, cómo esto que yo hago, que me apasiona, que me gusta, para lo que soy bueno, contribuye a mejorar las cosas como Dios quiere que se mejoren en la tierra. Y ahí yo voy a disfrutar de lo que hago, voy a disfrutar de mi carrera, voy a disfrutar de mis estudios. Nadie tiene que ir a levantarme, oiga, levántese, vaya a hacer la tarea, sino que yo voy y lo hago porque me apasiona. A veces va a ser difícil, a veces voy a estar cansado, pues todo eso pasa. Pero creo que nunca te vas a poder enfrentar a los desafíos de la vida a menos que estés convencido genuinamente de que tienes que ir al otro lado, porque si no, no hay ningún incentivo real para pasar al otro lado. Y allí es cuando vas a dar lo mejor de ti, porque eso es lo que hacía Daniel. Daniel daba lo mejor de él. Si lo que vemos nosotros en la historia de Daniel es que él prosperó primero bajo el imperio babilónico y después bajo el imperio medo-persa. O sea, desde los 15 hasta más o menos, dicen algunos eruditos, 80, 85 años, Daniel se mantuvo, llamémoslo así, vigente en el gobierno de dos imperios muy grandes. ¿Y por qué lo hizo? Porque era excelente. La Biblia nos deja ver en el relato del libro del profeta que este hombre era diferente, administraba diferente, los reyes lo veían diferente, le tenían una estima tremenda porque él hacía las cosas de corazón para Dios y para ayudar a la gente realmente. Entonces, yo quiero apuntar un tema que pasa hoy en día en la manera en la que normalmente la gente se aproxima a la universidad, porque yo creo que todos han escuchado la siguiente frase: eso la universidad no sirve para nada. Eso se ha vuelto tan común
Y yo me pregunto, ¿pero por qué? O sea, porque entonces, si todo el mundo dice que la universidad no sirve para nada, pero todo el mundo quiere estudiar en una universidad, entonces todo el mundo es una manada de brutos que van a gastar un montón de dinero porque estudiar en una universidad es muy costoso a veces, dependiendo de las universidades, pero en términos generales no es algo que todo el mundo se pueda permitir y no sirve para nada. Entonces, ahí yo lo que veo es más bien que si yo no tengo claro ese propósito, si no voy con esa mentalidad, pasa algo que es lo que yo llamo el conocimiento bulímico. Y es, me enfrento a una materia, entonces como la tengo que aprobar, entonces la semana antes me indigesto el conocimiento, me lo trago, lo que tenga que hacer para yo aprobar esta materia. Luego llego al examen y Lo regurgito. vomito ese conocimiento. ¿Y por qué hago esta metáfora tal vez un poco asquerosa para algunos? No me nutre, no lo proceso, no es algo que interioriza mi cuerpo como con la comida, sino que es algo que se volvió un simple desecho y no sirve para nada. Y entonces a la larga yo salgo y digo, la universidad no sirve para nada. No, no es que no sirve para nada. Lo que pasa es que de pronto te enfrentaste a la universidad sin saber por qué estabas yendo a la universidad. Y eso a mí me parece fuerte. Y el ejemplo de Daniel entonces nos muestra, no, yo llego acá es con un propósito. Entonces, ese segundo consejo. Y el tercer consejo, creo que va en la línea un poco que ya lo mencionábamos al comienzo, y es, esto no lo hagas solo. Haz comunidad, haz amigos y amigos que estén allí para cuando te enfrentes a las presiones que te va a generar el ambiente de ese lugar. Daniel se hizo amigo de, ¿cómo es? Azarías. Azarías, Misael. Y se nos fue. Se me fue el otro nombre, pero bueno, Sadrach, Mesach y Abednego, me acuerdo más de los nombres Que es la historia que hemos escuchado de estos otros tres, que eran de la misma línea de Daniel, que dice, propusieron en su corazón no contaminarse con la comida de la Universidad de Babilonia, que en este caso la comida, ¿a qué viene al caso? Ahorita estamos hablando de, sí, la dieta que tienen los judíos, pero eso es equiparable hoy en día, no me contamino de, voy a tal fiesta donde pasan cosas que no deberían pasar, no me contamino. O voy a esta salida donde eso no debería pasar, no me contamino. O el profesor quiere enseñarme una cosa que va completamente en contra de mis principios, no me contamino. Yo puedo decir, bueno, apruebo su examen, profesor, pero la verdad yo no creo eso. Planto posturas diferentes. Ellos no tuvieron miedo de plantear una postura diferente. Llegan y le dicen al que les tiene que dar la comida, le dice, venga, hagamos una prueba y déjenos a nosotros comer lo que nosotros comemos y luego compare a ver si no es mejor lo que nosotros comemos a la dieta que usted le va a dar a los demás. Y se ve el resultado. Y ahí tengo que aprovechar para hacer un comentario que como padres debemos conocer y los jóvenes que están en la universidad deben entender. Nosotros vivimos en un estado que garantiza la libertad religiosa y la libertad de creer o no creer. Eso es parte del desarrollo de la Constitución de 1991 y se ha venido reglamentando a lo largo de estos años, más lento de lo que uno quisiera, pero se ha venido reglamentando. Y hoy en día existen rutas, incluso en donde yo puedo activar un llamado a que alguien está violentando mi derecho a creer en Dios y en el Dios de la Biblia. Porque he escuchado que a veces en las universidades hay incluso profesores que con mucha intención deciden ridiculizar la fe de alguien, deciden frente a otros exponer a esa persona no por el conocimiento que está adquiriendo, sino por su creencia. Y eso es incorrecto. Entonces, quiero decirlo porque no tenemos que tener miedo. O sea, ya es hora de que nuestros jóvenes no tengan miedo de decir, soy creyente, creo en Dios. Y nadie te puede ridiculizar por eso. Como no podemos ridiculizar a ninguna otra persona que profese otro tipo de religión o de fe. Entonces, Daniel estaba en un imperio en donde eso no era garantizado. Y lo mismo sus amigos. Si ellos se oponían a adorar a una estatua, los iban a matar. Y esa es la historia que encontramos allí en el libro de Daniel.
nosotros vivimos todavía en una sociedad, en un país en donde podemos manifestar nuestros desacuerdos. Y si alguien en la universidad quiere a nosotros obligarnos a creer algo que no es correcto, nosotros podemos levantarnos y decir no. Y hay que rodear a nuestros jóvenes y decirles tranquilos, aquí estamos. Y hay la forma de acompañarlos para garantizar que ustedes pueden profesar su fe tranquilamente. Pero por supuesto, como tú lo decías, habrá otros espacios en donde ellos tendrán que tomar unas decisiones en cuanto a qué hacen. Si viven en conformidad con lo que han aprendido de Dios, con lo que han experimentado de Dios, con la relación que tienen con Dios. Porque muchos me han dicho que la universidad es como el cementerio de los cristianos. Y yo no creo eso. Yo creo que la universidad lo único que revela es quién tiene o no una relación con Dios sólida. Entonces, pues muchos de nuestros jóvenes desgraciadamente han estado en nuestras congregaciones, pero no tienen una relación sólida con Dios. Y la universidad los va a exponer, a, a cuestionar sobre esto. Entonces van a empezar a decir, bueno, la tengo o no la tengo, y van a tener que desarrollar su fe. Y por eso necesitan una comunidad alrededor que los acompañe, no que los juzgue, porque nosotros en ningún lugar de la Biblia se nos da el derecho de juzgarlos en el sentido de calificarlos como si estuvieran desheredados ya del amor de Dios. No, están en proceso y si no los rodeamos, si no los acompañamos, básicamente, ¿sabes qué estamos haciendo? Los estamos tirando en los brazos de gente que les va a decir que sí los acepta, porque el valor de allá afuera es, a mí no me importa lo que tú creas, lo que tú piensas, simplemente hagámonos acá y pasemos la vida. Entonces nosotros tenemos que abrazar a nuestros jóvenes en esa etapa universitaria y de verdad tener comunidades sólidas en las edades en que ellos están, para que puedan tener amigos, puedan tener conversaciones, puedan disfrutar de la vida como jóvenes de una manera que agrade verdaderamente al Señor. Y un tema también adicional que me parece interesante apuntar allí es si, así como en la etapa, digamos, de colegio, los padres a veces llegan a ser tan rigurosos en revisar el plan educativo, el proyecto educativo, pues cuánto más en la universidad. Porque a veces tal vez el criterio que un padre de familia tiene para enviar a su hijo a la universidad es esta universidad, ¿qué renombre tiene? ¿Será que si se graduó de ahí sí le van a dar trabajo? ¿Va a ser buen networking allá? Y ojo, porque puedes estar mandando a tu hijo a un lugar donde lo vas a exponer a cosas que luego lamentarás haberlos puesto a eso. Sí, sí, porque tenemos un criterio, creo que lo que mencionabas antes del criterio de la universidad que dice voy a darte herramientas para que hagas plata, es muchas veces el criterio que hay en los papás. Yo quiero es que mi hijo haga plata. Quiero que mi hijo sea exitoso. ¿Qué es ser exitoso? Exitoso es apartarse de Dios. Exitoso es tener mucho dinero y no tener una conciencia de Dios. Y no, yo no creo que eso es el éxito. Yo creo que el éxito en la vida es cumplir con la voluntad de Dios para nosotros, cada uno de nosotros. Y si lo cumplimos, si lo entendemos, pues somos exitosos en el largo plazo, seremos exitosos, porque la Biblia tiene una historia donde Jesús dice que algún día estaremos allí y el Señor nos dirá, bien, buen siervo fiel. Y yo quiero escuchar esas palabras y yo quiero que mis hijos escuchen esas palabras. Es lo que más me interesa. No, uy, qué buena cantidad de plata que hiciste, qué cantidad de dinero que hiciste, qué exitoso que fuiste. Tenemos que cambiar nuestros modelos o nuestros paradigmas sobre el éxito porque la iglesia se ha dejado contaminar del éxito que la cultura promueve como tal. Luego, sí hay que analizar y tampoco se trata digamos, de desentendernos. Una cosa que me llama la atención, que he visto en una universidad, que es la que conozco, que lo que hace es que incluso en primer semestre cita a los papás y les habla de lo que están haciendo sus hijos y de lo que van a ver y vuelve y los cita ya entrado el semestre para contarles un poco lo que está pasando con los muchachos. Y su filosofía me llamó mucho la atención, porque lo que dicen es, ellos sentimos que cuando llegan acá no están del todo listos, o sea, para estar solos. No para estudiar, sí están listos para estudiar, pero no están listos para estar solos sin la influencia de sus papás. Y queremos que sus papás estén allí. Eso me asombró porque no es muy común verlo el día de hoy. Entonces, bueno, ahí tenemos tres ideas, creo yo. Bueno, muchas sí, hemos hablado hoy, pero tres ideas que nos deja ese relato de Daniel yendo a la Universidad de Babilonia. Lo que pasa en la familia es importante. Ir a la universidad necesita tener un propósito claro y haz amigos, haz comunidad, no te aísles.
En esa última solamente apuntaría una cosa más y es jóvenes, tampoco se aíslen de las iglesias, porque la iglesia a la final es un espacio y si no lo es para ti en este momento, puede ser un espacio de también hacer preguntas, cuestionar y sobre todo encontrar amigos y relaciones significativas. Entonces, no hacerlo solo, no ir solo. Entonces, bueno, esperamos también igual sus comentarios, que si tienen más ideas que quieren que ampliemos en estos programas de Más Allá del Domingo, en este podcast, por supuesto ahí los estamos leyendo sobre tanto la universidad, los modelos homeschool. Creo que de educación hay un montón que se puede hablar. Yo apuntaría a decir que hoy has hablado unas ideas súper interesantes de propósito y vocación y tienes un libro sobre eso. Así que sería muy bueno también traer ese tema al podcast. Podemos hablarlo, claro que sí. Creo que va a ser muy interesante hablar de eso. Creo que no pierde vigencia y que es muy importante que todos entendamos que podemos acompañar a nuestras nuevas generaciones a descubrir su propósito y que es algo que les va a ayudar realmente a vivir de una forma correcta en el futuro. Entonces eso ha sido todo por este episodio de Más Allá del Domingo.